Vemos entonces cómo Salomón era instruido en el regazo, probablemente en el regazo, a lo mejor en la cama, a lo mejor estaban jugando, y estaba siendo instruido por David, ¿sí? Pero eso fue de niño. ¿Qué pasa cuando es adulta la persona? Yo quiero que vayamos a Primera de Reyes, libro de Reyes, Primera de Reyes 2, 1. Primera de Reyes 2, capítulo 2, versículo 1. El rey David estaba en su ocaso, estaba a punto de morir. Y hablaba con su hijo amado, con su hijo Salomón. Dice así: llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que afirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con mi verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Qué preciosas palabras en las cuales Dios mencionaba, en el cual Él decía: esfuérzate, ¿sí? Y sé hombre. En este caso, si eres mujer, sería: esfuérzate y sé mujer. ¿Para qué? Para que Dios cumpla el propósito en tu vida. Porque si tú te apartares, si no te apartares, entonces recibirás esta bendición. Pero si tú te apartares, entonces recibirás el pago justo conforme a tus hechos. Porque recordemos que Dios es justo. No vas a ser castigado por un asesinato si no asesinaste. Vas a ser castigado conforme a tus hechos, ¿sí? Bueno, entonces vemos aquí que David, a pesar de estar ya en el ocaso, o sea, estaba a punto de morir. ¿Y qué fue lo que hizo? Siguió instruyendo al niño, o al joven ahora, o al adulto, en su camino. Porque había preocupación de dónde iría. Aún le decía: ámalo con todo tu ser, hijo, no te apartes de él. Y le dejó aquí encargos en los cuales tenía que cumplir como hombre. Y Jesús también cumplió como hombres, queridos hermanos. Jesús, recordemos que Jesús se cumplió el propósito cuando Él nació, que fue llevado, fue circuncidado, tuvo que santificarse, fue separado, igual en su nazareato, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que Jesús también tuvo que cumplir como hombre. Que Él le decía: ¿quién no es este Jesús, el hijo del carpintero? Dice que heredó la profesión de su padre José, su padre terrenal, su padre adoptivo. Carpintero, o el carpintero. Aquellos que despreciaban a Dios, a Jesús le decían: el carpintero, es el carpintero. Jesús cumplió también como hombre. Se esforzó. Dice que crecía en conocimiento, en su sabiduría, ¿sí? Y en gracia delante de Dios. Era lleno de gracia de Dios. El niño crecía y se fortalecía. El niño crecía y se fortalecía. ¿Para qué se fortalecía? Para el embate del enemigo. Recordemos que cuando él inició su ministerio, antes de iniciarlo, dice que fue tomado por el Espíritu Santo al monte, y ahí fue tentado por Satanás. ¿Con qué fue con lo que atacó Jesús? ¿Con su cuerpo físico? No. Le contestó palabra de Dios. ¿Sí? Satanás lo tentaba y él contestaba: no lo voy a hacer. No me inclinaré. No tentaré al Señor.
con palabra de Dios, ¿sí? No era con las fuerzas que él tenía, en absoluto. Jamás describe nada que el Señor Jesucristo haya vencido. ¿Cómo venció a aquellos que querían apedrearlo? Con palabra. Aquellos que le abofetearon, ¿con qué? ¿Los maldijo? Ni eso. No le regresó el golpe. ¿Sí? Aquellos que le decían, este es hijo de Satanás, por el poder de Satanás es que echa demonios. ¿Qué fue lo que le dijeron los padres también? Los familiares, es que se volvió loco Jesús. Ya se volvió loco Jesús, hay que ir por él. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que este joven, este niño crecía y se fortalecía, pero ahora no solamente era un niño, ahora era un hombre con una convicción en la cual él tenía que caminar. ¿Cómo fue tratado Jesús? Con instrucción, con amor primeramente, con instrucción, con corrección. También la Escritura nos habla de que debe de haber una corrección. Tú no puedes corregir a un hijo si no le has dado la instrucción previa. ¿Sí? Hay padres que casi medio matan a los hijos porque se cruzaron la calle cuando jamás le dijeron, ¿sabes qué, hijito? De aquí no te cruces, mi amor, para aquí no pasas. Hay que tener cuidado cómo es que nosotros nos corregimos. El hombre que ha crecido, cuando hemos tenido ahora ya un conocimiento, ¿qué es lo que hacemos? Hay una responsabilidad, pues hay que trabajar. A mí nadie me va a venir a mantener, no me va a dar el vecinito, no me va a dar el fulanito. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad, mantener. Hay padres que luego se van a gloriar y dicen, no, pues es que mira, yo trabajo toda la semana, yo esto, yo lo otro. Pues sí, pero no haces nada extraordinario, es tu responsabilidad, ¿no? Tú tienes que trabajar para proveer. No estás haciendo nada adicional. Tú te metiste en esta situación, tú tienes que sacar adelante la situación de los hijos. Mamá, es que yo alabo, yo plancho, yo esto, es tu función, ¿no? ¿Sí? Y vas a ser bendita. Por cuanto sirves a tu esposo, sirves a tu marido, ¿sí? a tus hijos, a tus hijas, al suegro, a la suegra, o sea, a quien tú sirvas, igual tú, varón, ¿sí? Eres bendecido por esa causa, pero más serás bendecido por cuanto tú ofrezcas todo lo que haces a Dios, ¿sí? Dice aquí en la Escritura también, quiero que me acompañes por favor al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Está después del Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Después de Timoteo. Perdón, de Filemón. Está Timoteo, luego Filemón. Libro de Hebreos 12. Por favor. Dice de la siguiente forma: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Brevemente está hablando aquí del Señor Jesucristo. En el 2 lo dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el 4 continúa diciendo: porque aún, fíjense bien, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La verdad que cuando Dios te dice no hagas esto, no te estás muriendo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. O sea, Dios te dice no mientas y no vas a morir por eso. O sea, no has resistido al pecado hasta la sangre. Realmente no se ha hecho. ¿Sí? Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios a veces como padres también nos reprende.
como hijos también nos reprende. ¿Sí? Dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Recordemos que nosotros somos hijos adoptivos por la gracia de Dios. ¿Sí? Somos un pueblo en el cual no éramos nosotros pueblo. Un segundo. Si quieres pasa, hijo, están aquí atrás. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué tipo de hijo es? El que el Padre no disciplina. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Serán hijos de otro padre, ¿sí? Pero no son hijos de Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿A poco no? Los obedecíamos porque si no nos iba mal. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Nos disciplinaban a nuestros papás como ellos creían, como ellos decían. Es que mi mamá me enseñó así, hijo, así te voy a disciplinar. Y nos daban, pero duro, durísimo, casi nos destruían. Hubo quienes resultaron hasta el hospital y algunos hasta muertos por la forma en que eran disciplinados o por una creencia. ¿Sí? Dice entonces aquí, dice, pero o sea, para los que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Está hablando de Jesús. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiere decir que entonces se debe de ejercitar la disciplina. ¿Sí? Se debe de ejercer. Una persona en la cual se ejercita, ¿qué es lo que hace? Tiene que hacer las repeticiones, ¿no? Si quiere fortalecer un músculo, levanta una pesa. Si quiere que crezca más, otra más. Y es constante. No compra las pesas y hay que se queden. ¿Sí? Tiene que ser una persona en la cual se esté ejercitando. Recordemos lo que hemos mencionado, una persona que se ejercita, tú la ves y tú dices, esta persona está atlética, se ve que es una persona de mucho deporte. ¿Sí? Pero si ves una persona obesa, que apenas está alzando los pies y te dice que es el campeón de 100 metros planos, pues dices, no es cierto, es un mentiroso. El cristiano es igual, hermanos. El cristiano, la gente lo ve y dice, este no es cristiano. Y hay personas inclusive que van caminando, están en una oficina, en un lugar, y tú ves que su proceder es diferente. Y dices, este ha de ser cristiano. Y hay personas que no se detienen y dicen, oiga, ¿usted es cristiano? ¿Usted va a alguna iglesia? Porque no distinguen si es cristiano, nada más. Ellos creen que la iglesia es lo que los transforma, cuando lo que los transforma es Cristo Jesús, no la iglesia. Oiga, ¿usted va a la iglesia? Pregunta. Pero es válida la pregunta, ¿no? Oh, sí, mira, Dios esto. Hace unos días íbamos a comprar una secadora de pelo y estábamos en diálogo mi esposa y yo, y la joven, muy jovencita, unos 20 años, a lo mejor 18 años, dice, oiga, con pena, ¿verdad? Se ve que usted es muy bueno. Y me dio risa, gozo, porque cuando tú vives en la presencia de Dios, tus actos, tu forma de conducirte, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo, con honra, con amor, la gente lo nota, pero no es gloria tuya ni es honra tuya. Tú tienes que aclarar. Y se le dijo a la jovencita, sí, lo que pasa es que somos cristianos. Antes de conocer, le digo, antes de conocer de Dios, amaba a mi esposa. Pero después de conocer a Dios, la amo más. Y la joven
estaba emocionada. Porque hay en fecha todavía, a pesar de que vemos que hay el noviazgo express, el intercambio de parejas. Una semana está con uno y luego con la otra. O anda ahí dualizando, anda con 2, 3 al mismo tiempo. Está en pecado la persona. Tristemente ha perdido la base que debió, en la cual haber cimentado su camino en Dios. Porque los padres generalmente le decimos a nuestros hijos: Dios te bendiga, hijo. Aunque no conozcamos de Dios. Yo lo llegué a hacer por mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice aquí en la Escritura que el niño crecía y se fortalecía. Nosotros, si somos niños espirituales, debemos de entrar a una adolescencia espiritual. Ya no debemos de andar como carnales. Pablo se los decía y les habló muy fuerte. Pues no les hablo como espirituales, sino como a carnales, porque todavía siguen haciendo las mismas cosas como cuando antes de conocer de Dios. Y vamos a tener en una futura compartir un mensaje, algo que Dios me ha dado, ¿sí? El título de la predicación será llamada Perdiendo el Tiempo, y en forma de pregunta: ¿con Jesús? ¿Perdiendo el tiempo con Jesús? Si tienes a Cristo, al transformador, ¿cómo vas a estar perdiendo tiempo con Jesús? No puede ser, ¿sí? Vamos a darle gracias a Dios porque esta instrucción que Dios nos viene a dar sea para nosotros, para que podamos dar, como dice aquí en la Escritura, un fruto agradable a Dios. Padre Celestial, nos hemos reunido aquí, Señor, llamándonos ser tus hijos. Queremos ser más como tú, Señor, tener la misma visión que tu Hijo amado Jesús. Te pedimos, Señor bendito, que en este día tú nos des fuerza, Señor Padre, para poder entender y asimilar tus caminos. Estamos dispuestos, Señor Padre, a obedecer tu palabra, que ejerzas tu control sobre nuestras vidas. Ya no queremos ser igual, Señor. Te pedimos, Señor bendito, que sea tu Santo Espíritu, Señor, que venga y more en nuestras vidas. Que vivamos, Señor, temiendo, Señor Padre, tu santo nombre. Danos, Señor, tranquilidad. Danos, Padre, palabra para poder instruir a nuestros hijos mismos. Y aun si somos hijos, Padre, poder comportarnos como tú nos lo decías, honrando al Padre y a la Madre. Glorifícate, Señor, a ti mismo, Señor, en medio de esos tiempos de tinieblas, de neblina. Nuestros hijos están a punto de entrar, Señor, a un campo minado, Señor Padre, por el enemigo, en el cual, Señor, nuestros hijos han adquirido o quieren o se sienten atraídos, Señor, por ciertas prácticas, Señor. Yo te pido que los libres, Señor, que los guardes a cada uno de ellos, Padre Santísimo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Y haznos sabios y diligentes, Señor. Haznos volver nuestro corazón a nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan volver su corazón a nuestro. No vaya a ser que viniendo tú, Señor Padre, no hayas haciendo esto, Padre, y hieras la tierra en nuestras vidas con maldición. Bendícenos, Señor. Protégenos en tu preciosa mano, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Y amén.